Así que hoy vamos a platicar de un tema que es bien importante porque de verdad es que esto es una razón de consulta. Muchas veces los padres llegan a consulta por que el niño es berrinchudo, porque es contestón, porque no quiere trabajar en casa, porque es retador, etcétera. Y el trasfondo es justamente el exceso en los niños. Y otras veces los padres lo pueden identificar muy bien y quieren poder parar, pero ahora no saben cómo hacerle porque ya hemos hecho como un hábito enorme y la verdad es que los niños no manipulan. Lo que pasa es que siguen un hábito que nosotros les hemos estado dando y que no sabemos cómo parar. Así que, pues nada, si es la primera vez que tú te das una vuelta por aquí, yo te lo agradezco mucho. Pues yo soy Mónica, soy psicóloga clínica, trabajo en la consulta privada con la herramienta de terapia de juego, donde con el juego, pues los niños se acercan con sus padres para poder resolver situaciones justamente de su comportamiento y por medio del juego, pues hay resultados. Y también soy mamá de dos, ya de una adolescente que ya está casi a nada de cumplir 13 años y José que tiene 7 añitos. Ya te platicaba que los padres llegan a consulta justamente porque están teniendo sus niños comportamientos, porque la verdad es que cuando damos exceso a los niños tienen un comportamiento muy particular. Y es ahí donde los padres, claro que no sabemos que cuando consentimos, porque la verdad es que un sinónimo de exceso en los niños es el consentir. Y aquí hay dos maneras en que los padres lo hacemos. Una, porque les damos sin razón a veces exceso de cosas, exceso de atención, exceso de pantallas, por ejemplo, exceso de muchas cosas y los niños ya ahora no se esfuerzan tanto. Y otras veces les damos los adultos a los hijos excesos porque nosotros en nuestra infancia o antes de que fuéramos padres tuvimos muchas carencias y muchos de los padres hoy en día solemos trabajar mucho. Algunos padres tienen hasta más de 2 trabajos o hacen el sacrificio incluso de vivir en otra ciudad para tener una mejor calidad de vida y a veces estos sacrificios y esto que nosotros de la parte emocional como adultos no medimos y la otra parte es dar a nuestros hijos de manera pues no proporcionada, no regulamos, no limitamos, no controlamos y para los niños de verdad se convierte en un exceso. Sí, hoy te voy a hablar de lo que son las cosas materiales porque en consulta durante la pandemia por el confinamiento sí me tocó ver que los niños Carla Denis dice, hola, me gustaría agendar una sesión, mandé mensaje. Carla, muchísimas gracias. Y Carla, aquí te platico, si te es posible, mándame un WhatsApp, en la pantalla está el teléfono, es 664-670-9900 por WhatsApp, ahí seguro te voy a contestar los WhatsApp, siempre los contesto todos, las llamadas no siempre me es posible contestarlas porque si estoy en consulta o por ejemplo ahorita no las voy a contestar hasta que haya terminado. Así que mándame un mensaje, Carla, y ahí con gusto te mando la disponibilidad de la semana para que tú puedas escoger horario. Así que yo te decía que un sinónimo de exceso es el consentir y aquí es donde los padres muchas veces perdemos el control y no ponemos los límites porque hay un trasfondo para nosotros como adultos y uno de esos yo te decía que son las carencias que nosotros tuvimos en nuestra infancia o las carencias antes de ser padre que queremos compensarle a los niños y la otra es que ahorita ya estamos en un tiempo donde ya los niños están expuestos a por ejemplo el teléfono y en el teléfono ya hay demasiados sobreestímulos que los niños quieren muchas cosas y piden y esto se ha vuelto como una normalidad. Por ejemplo, por ahí en TikTok la verdad es que yo no tengo cuenta y no me meto mucho porque justamente hay como demasiada información para los niños y los jóvenes y se hace tendencia desde cosas, comportamientos, ir a las tiendas, etcétera. Y yo recuerdo cuando mi hija que estaba más pequeñita, tenía ella como unos 6 o 7 años, que veía videos de estos de ASR, de los sonidos. Yo me acuerdo que ella abría el escuchar en los videos que se abrían juguetes. Para ella esto era como muy placentero y de hecho mi hija me decía, mamá, llévame a la tienda porque yo quiero abrir juguetes porque se siente muy bien. Cuando se llegaba a su cumpleaños también o de repente se le compraba algún juguete, era esta satisfacción de abrir regalos que se va entrenando otra vez en el celular. Por eso es tan importante dentro de las soluciones es que nosotros como adultos tengamos el control de lo que nuestros hijos ven, porque yo sé que
La infancia que nosotros tuvimos llenas de carencias no es la misma infancia que están viviendo nuestros hijos, y estamos en polos bien opuestos, y es ahí donde tenemos que buscar el punto de equilibrio, donde yo no quiero decir que no pasen carencias tus hijos, pero les estamos dando mucho sin medida y ellos ya no están haciendo el esfuerzo para poderse ganar o que puedan tener un tanto de empatía siquiera por nosotros mismos como sus padres. Uno de los ejemplos que a veces nosotros como padres no consideramos que sean excesos y pensamos que es algo como muy natural, pensamos que los hijos se lo merecen, Mónica, no pasa nada, un regalito, etcétera. Por ejemplo, cuando los niños sacan buenas notas, o sea, nosotros de hecho les anticipamos, quiero un 10 aquí a la casa, y si tú traes un 10 yo te voy a llevar quizá a lo mejor el fin de semana, o te voy a comprar esto. Por ejemplo, aquí pues yo vivo en la frontera, estoy a minutos de la garita para cruzar a San Diego, y es muy usual cruzar e ir a Disney, por ejemplo, a otros lugares muy parecidos a Disney. Y es muy usual muchas veces los viajes en las escuelas, o viajes en los cumpleaños, o viajes de fin de curso, o viajes en Navidad, etcétera, por ejemplo, como a Disney, nada más por poner un ejemplo. Y muchas veces estos viajes, o los condicionamos, que quiere decir que los catafixiamos, los intercambiamos por buenas notas, por buen comportamiento, etcétera, o quizá a lo mejor simplemente pues como que nos vamos, organizamos un viaje, y ahí es donde yo te decía que los hijos ya no se esfuerzan por nada, simplemente piden, y entonces yo como padre hago el esfuerzo para poderlo pagar, porque no quiero generarle una frustración. Y yo te decía aquí que a veces los padres tienen más de un trabajo porque no pueden costear las necesidades de sus hijos. Y alguna vez me tocó conocer una mamá que su hija quería un teléfono, un iPhone de la última generación, y ella tenía como el de unas 5 o 6 generaciones para atrás. Entonces mamá consiguió un trabajo extra para poder pagar ese teléfono. Entonces esto no funciona así. O sea, eso nada más yo te decía es por poner un ejemplo. Cuando pedimos buenas notas, incluso les damos premios por su buen comportamiento. Y yo ahorita te puse el ejemplo quizá a lo mejor muy extremo de un viaje a Disney, pero también a veces les damos un dulce, a veces sin una razón. O sea, o vamos a la tienda y pues ves, como estamos ahí otra vez, hay muchos estímulos, pues entonces tu hijo te pide algo y tú piensas, pues es un dulce de 5 pesos, de 10 pesos, no va a pasar nada si yo se lo compro, pero esto se va haciendo un hábito, y al rato tu hijo te pide un dulce más grande, o te pide otra cosa más grande, y es ahí donde yo te decía que los padres ya no saben parar, y es cuando llegan a sesión. Y la verdad es que también, por ejemplo, ahorita te estoy hablando de cosas materiales, pero un exceso también puede ser el exceso de atención que los hijos nos demandan. Y esto se parece mucho, yo no sé si a ti te ha pasado, pero a veces yo también, eso es algo que trabajo mucho con papá aquí en casa con mis hijos, porque a veces nuestro domingo familiar en las mañanas se vuelve un poco conflictivo a la hora de decidir a dónde queremos ir. Entonces, yo quiero ir a un lugar a comer, mi hijo quiere ir a otro lugar, mi hija quiere ir al cine, papá quiere hacer otra cosa, y entonces es un conflicto. Y al final de cuentas, por ejemplo, mi hija y yo generalmente nunca coincidimos en un solo lugar para comer. Generalmente comemos cosas muy diferentes y ponernos de acuerdo nos cuesta mucho. Entonces, de repente a veces mi hijo quiere una cosa, mi hija quiere otra, y papá, para que no haya situación, papá se suma, y entonces pues ya es mayoría, y entonces lo que yo quiero queda totalmente fuera. Y ahí, si revisas, los hijos salen controlando la situación. Y para que no haya una discusión, prefiero mejor ceder e ir a comer a donde mi hija quiere, porque a muchos papás suelen decirlo en consulta: para eso trabajo, para comprarle a mis hijos las cosas que ellos necesitan. Entonces, si revisas, desde ahí los hijos están controlando la situación, aunque pareciera que no. Y volvemos otra vez: ay, Mónica, pero es como bien poquito, o una vez no va a pasar nada, o en otro momento que yo decida, o Mónica, una de tantas veces. Pero ya cuando nos volvemos a sentar en consulta y que ya empieza papá a contar las veces que cedí mucho para ir a comer, es donde los papás dicen: es cierto, Mónica, o sea, ya me di cuenta que no fueron tan poquitas veces, sino que fue de una manera como muy constante, y pues ahora ya no sé cómo parar, ¿ok? Ahora, cuando nosotros los padres damos a los hijos, otra vez, aquí estoy hablando de excesos generales, y revisa dónde están tus excesos, papá. Si es exceso de cosas materiales, porque esto es algo muy usual en los niños.
Cosas materiales, llámese zapatos, un juguete. Yo te decía que ahora ya el YouTube, que de repente estos canales donde solamente abren cosas, de repente los niños, porque esa es la tendencia, quieren ese juguete y en casa hay demasiado juguete de lo mismo. Y no sé, ligas del cabello, de repente, por ejemplo, algo que a mí me causa demasiado conflicto y yo no puedo con eso, tan solo de verlo, de verdad me pone muy mal. Son estos videos donde, por ejemplo, una chica tiene como, no sé, 100 bolsas de mano. Y de esas 100 bolsas tiene 100 llaveros y 100 gel antibacterial y 100 monederos y 100, pues sí, carteras y 100, incluso bolsitas para el Kleenex y 100 labiales y 100 de todo. Entonces cada día, porque pues esa es parte del video, que pone una bolsa roja y entonces saca todo, abre los cajones y tienen carga de cosas materiales que otra vez, yo digo, esos videos los veo porque mi hija de repente entra, yo también quiero eso, mamá, y yo también quiero eso. Entonces es ayudarla a traerla al mundo presente, al mundo real, porque ver los aparatos se convierte en un exceso también y es una huida de la realidad, donde los niños y los jóvenes, al regresar al tiempo real aquí con nosotros, es donde está la frustración. Y muchas veces los padres es ahí donde cedemos, porque ya no sé cómo parar. O sea, no, me doy cuenta que mi hijo deja el aparato y Mónica es un sufrir, entonces pues mejor se lo dejo 5 minutitos más, aunque yo sé que en 5 minutitos más voy a volver otra vez a la misma situación de que no quiere apagar el aparato. A eso me refiero, o sea, son cosas materiales, pero también son estos excesos donde yo como madre le doy mi atención. Como papá le doy mi atención. Y aquí en consulta, no me dejarán mentir quienes trabajan conmigo en consulta, desde la primera vez que los padres van conmigo platicamos sobre su razón de consulta y hay un punto que siempre les toca a los papás al final y no es el menos importante, es cómo estás tú como ser humano. O sea, te cuidas, cómo te bañas, o sea, te apapachas, te consientes, qué haces de tiempo para ti. Y hay mamás y papás que son muy dedicados a sus hijos y eso está muy bien, porque finalmente somos cuidadores y queremos ser buenos padres y somos buenos padres. Pero yo le pregunto al papá o a la mamá, ¿qué hacen con su tiempo? Ahora, una pregunta es, ¿qué haces tú con tu tiempo como ser humano? Pero también, por ejemplo, cuando llegan papás juntos que están viviendo como pareja, como matrimonios, les pregunto, ¿y cómo está su matrimonio? Y a veces se miran entre ellos y muchos de los padres me han cuestionado, ¿eso qué tiene que ver con mi razón de consulta, Mónica? Bueno, tiene mucho que ver, papá. Porque, pues sí, quiero saber cómo están ustedes como pareja, para saber cómo están ustedes de manera individual como seres humanos, para darme cuenta cómo están siendo como padres y darme cuenta que este comportamiento que tiene tu hijo, pues tiene mucho del comportamiento de los padres, pero es esta parte de cómo está mi vida personal. Y aquí es donde los padres se sacuden y empiezan a acomodar como muchas piezas. Entonces, si hablamos de, yo te decía, de cosas materiales, de toda mi atención, muchos de los matrimonios que llegan a consulta es a veces la lucha de mamá con uno de los hijos porque el papá tiene solamente por ejemplo, tiene ojos para un solo hijo y ese hijo con papá y son solo uno. Y de verdad que es increíble cómo no lo vemos, pero en casa así es. Hacemos estas alianzas o estos acuerdos, pero hacemos estos equipos de manera inconsciente. Que claro, a consulta también está la otra parte, donde llegan hijos, donde están hijos solos, por ejemplo. Alguna vez llegó una familia donde ellos eran 3 hijos y los 2 papás. Entonces el hijo más chico era muy apegado con mamá porque pues era un bebé y había que cuidarlo mucho. Y el hijo más grande era muy afín con papá y entonces como tenían tantas cosas en común estaban juntos. Y la niña del medio pues no había ni como para dónde ir. Ella fue la que llegó a consulta. Y cuando empezamos yo te decía, a revisar cómo está la dinámica entre los adultos, ahí es donde nos dimos cuenta dónde estaba su razón de consulta. Que ellos llegaron por el comportamiento del niño, pero la verdad es que ahí es donde estaba. Y si te fijas son excesos, o sea, exceso de tiempo que le dedicas a un hijo. Ahora, también puede ser el exceso de muchas veces cuando los padres tenemos, por ejemplo, más de un hijo y uno de nuestros hijos tiene diagnóstico, el que sea. ¿Qué quiere decir? Que ese hijo va a requerir más atención y efectivamente más cuidado. Pero papá, no descuides al otro hijo porque tienes otro u otros. O no descuides tu casa, no te descuides a ti, no descuides a tu esposo o a tu esposa. Y es donde nos desvivimos solamente por ese hijo. Ahora, estas etapas del duelo cuando tenemos un diagnóstico que no esperábamos,
a veces se cierra el mundo. Digo, yo no he tenido, no, me lo imagino porque no lo vivo como mamá, pero me ha tocado verlo de otras familias donde al principio el mundo se cierra y se ensimisman mucho y se dedican a ese hijo. Con el tiempo, otra vez, y terapia también para el adulto, es darse cuenta que ya hay resultados, que ya se encontró una solución y que su hijo va a seguir yendo a trabajo individual para que pueda tener mejor calidad de vida y que pueda tener una mejor adaptación en su entorno y una aceptación en su diagnóstico. Y entonces, mamá, ahora mírate tú y ahora empieza a mirar a los otros hijos para que no te ensimismes y no te quedes, yo te decía, en ese exceso de tiempo que muchas veces está dedicado solamente a un hijo y no le damos importancia. Y luego de repente nos damos cuenta porque ya los hijos ya son rebeldes o ya llegaron en la adolescencia y no me di cuenta en qué momento me separé de mi hijo. ¿Ok? Entonces yo te decía, son excesos sí de cosas materiales, pero también exceso de la atención también y exceso también muchas veces donde no ponemos límites. Con límites me refiero a que en casa no tengo estructura, o sea, no hay reglas, no hay rutinas y dejo que los niños hagan lo que quieran. Eso es un exceso y es un exceso donde el niño no puede y pareciera muy divertido porque en consulta los padres incluso suelen decir, no, Mónica, yo sí le pongo reglas y tiene horarios para ir a dormir. Ok, papá. Ahora mi pregunta es, ¿qué tan constante y qué tan firme eres para que eso se lleve a cabo? Y los niños en consulta son tan claros que ellos dicen, ay, mi papá hace lo que yo quiero. O de hecho estoy en consulta, dice el niño, porque mamá dice su razón de consulta y después cuando yo conozco al niño, el niño llega y dice su razón de consulta. Y los niños suelen decir, yo vengo aquí porque mi mamá no hace lo que yo quiero. O en casa ya no se hace lo que yo quiero, o ellos no quieren lo que yo quiero. ¿Okay? O sea, el niño sabe que en casa se hace lo que yo quiero. Y los niños de diferentes edades también en consulta me han dicho, ay, mi mamá me amenaza mucho, dice que me va a quitar el teléfono, yo sé que no lo va a hacer. ¿Okay? O sea, eso es al final terminamos cediendo. Ese, por ejemplo, es un exceso. Y la semana pasada justamente estábamos hablando sobre todo lo que debes saber de premiar a los niños para que vayas y te des una vuelta. Y hay otro video también que está más viejito, pero igual la información todavía está muy vigente. Es castigar, amenazar y dar premios también, para que te des una vuelta. Pero el día de la semana pasada profundizamos más el qué pasa cuando premiamos, que ese es un exceso. Entonces ahí es donde los niños, ellos son muy claros y son muy exigentes en hábitos que hemos hecho y que los adultos ya no sabemos cómo parar. Ahora, de todo esto, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué damos exceso a los niños? Y esto es inconsciente, papá. Otra vez, si tú sabes que te estás equivocando, los padres frenamos. Y voy y pido ayuda porque no sé cómo parar o no sé cómo modificar esto que se está cocinando en casa. Pero los excesos lo hacemos de manera inconsciente y muchas veces pensamos en que lo estoy consintiendo. Y ahorita nada más estoy hablando de los padres, pero imagínense los abuelos o los tíos. Los tíos no consienten tanto, los tíos son más juguetones, ellos quizá siento que ponen más límites y los abuelos son muy sueltos, los abuelos consienten y ellos lo han dicho en consulta. Yo ya creé a mis hijos y a mis nietos estoy aquí para consentirlos. Entonces, esos son los excesos. Y los padres en consulta, ellos me han platicado que ellos, por ejemplo, empezaron a dar cosas materiales o empezaron a decirle a sus hijos sí, usar la palabra sí, y cuando usaban la no, se dieron cuenta que los niños empezaban a llorar y que empezaban a tener problemas de comportamiento, se tiraban al suelo, hacían berrinches, se enojaban, había frustración. Y entonces un papá como padre de un hijo único, él dijo, no quiero batallar con esto, entonces cómprale otro dulce, quiere ir al cine, pues vamos en este momento al cine, y otra vez pensamos que es consentir, porque realmente no estamos viendo que es un exceso. La palabra pues común es consentir. Y aquí es donde esto lo hemos hecho quizá durante 6 años, durante 7, durante 8, y ya llegados a la adolescencia, donde los niños ya empiezan a cambiar el chip acá arriba en su cabeza, porque ya maduran y empiezan a acomodar mucho la lógica y la realidad de la fantasía, etcétera. Ahí es donde los adultos ya no encontramos como la salida. Entonces, la verdad es que cuando nosotros tenemos excesos en los niños o los consentimos, el trasfondo, yo te decía mucho es que hay nosotros como adultos estamos muy conectados por las carencias que yo tuve. Y muchas de las otras, yo te decía, estas sin razón, porque pues para eso trabajo también.
es que también a veces queremos evitar justamente que los niños se frustren. Queremos evitar justamente que los niños lloren. Queremos evitar justamente que los niños se pongan tristes. Y por supuesto no quiero verlo enojado porque yo como adulto no sé qué hacer con ese enojo. Ahora, los niños que son muy consentidos, llamémosle así, que entre paréntesis tienen muchos excesos, la verdad es que sí tienen comportamientos, tienen una personalidad muy particular. ¿Cómo son estos niños? Pues son niños que son muy berrinchudos. De hecho, yo no sé si a ti te ha tocado alguna vez, porque a lo mejor vemos en otros niños como los peros, pero no lo vemos para nuestros hijos. A veces sí lo veo en mis hijos, pero es donde yo te decía, ya no sé cómo parar. A veces hemos visto niños que si tú los tocas, lloran. O les haces una sonrisa o un cariño y lloran, huyen. O sea, como que no quieren estar. Y, por ejemplo, mucho hemos dicho de que si vas a la casa de la abuela y no quieres saludar a nadie, está bien, no saludes a nadie, pero no enseñamos que cuando tú llegas a una casa saludas. ¿Cómo? Puedes decir hola a todos y eso es un saludo suficiente. Cuando tú te vas, te despides, no tienes que darle beso ni la mano a nadie si tú quieres y eso está muy bien, pero te despides de todos, ¿ok? Eso no lo hacemos. Entonces, generalmente estos niños no hacen esto, o sea, todo el tiempo están, por ejemplo, yo te decía berrinchudos, están caprichosos, exigentes, son niños que incluso son insensibles, con insensibles que si hay un niño que se cae puede pasar encima de él y él no tiene ni idea de qué fue lo que le sucedió, simplemente se cayó y su vida continúa. Y no te estoy hablando de que pueda reírse, porque eso ya sería ponerle atención y que incluso le causó una sensación, por eso se está riendo, no, estos niños son insensibles, o sea, están completamente como ensimismados en otro mundo. Estos niños justamente como tienen excesos y son niños consentidos, son niños que tienen baja autoestima porque no pueden resolver, ¿ok? Porque los padres les dan todo y les limitan esa parte del poder, del poder aprender que ahorita te voy a enlistar también. Son niños, yo te decía, que generalmente lloran por todo porque pues tú les das todo y al no tenerlo es la manera que tienen de comunicarse y de pedir las cosas. Otra es que si no lo tienen, por supuesto que van a explotar. Ahora, hay niños que explotan solamente enojando, llorando y a lo mejor gritando, cállate. Y eso sería algo quizá a lo mejor de lo menos terrible. Porque hay niños que se tiran al suelo, que en consulta me ha tocado que tiran todo de la mesa, que se les nota lo enojado y que empuñan y están listos para dar el golpe. Hay niños que incluso se avientan la mesa o se esconden abajo de la mesa o salen y se les nota lo furioso que está. A eso me refiero con estas explosiones, ¿ok? Y otra vez los padres, si revisas aquí qué tanto estás evitando que tenga estos enojos, por eso mejor le das más para evitar que llegue como a este enojo tan explosivo. Son niños, yo te platicaba, muy indiferentes, insensibles, no entienden mucho lo que sucede, ni les importa lo que hay en su entorno. Son niños que como están muy ensimismados en lo que ellos necesitan, no socializan de la manera adecuada. O sea, no conectan con las otras personas, no conectan con los otros niños, no hay un nivel, por ejemplo, si tu hijo tiene 5 años, no conecta con otro niño de 5 años, sino más bien conecta con el adulto porque es la comunicación que tiene, pero no con los niños. Y son niños que generalmente un niño que tiene límites tiene cierta personalidad y cierto comportamiento para la convivencia, que un niño que es consentido y que tiene demasiada de cosas o de atención o etcétera, pues no, o sea, chocan y no pueden socializar, ¿ok? Son niños que por supuesto generalmente no son tan amables, no es una regla, ¿ok? Porque hay niños que han llegado a mi consulta que suelen ser muy exigentes, muy demandantes, que están muy acostumbrados a los excesos de atención, de amor, de cosas materiales que les dan los padres y son niños muy amables. No es una regla, pero como hay tanta indiferencia con los otros niños, pues entonces hay niños que incluso me tocan la puerta y se siguen de largo y le dicen, saluda a Mónica, y solamente me miran y me dan la espalda y continúan ellos sacando los juguetes porque otra vez están muy ensimismados en lo que ellos necesitan. Y son niños generalmente que en estos excesos pueden estar muy, tener el uso de los aparatos
en exceso también, o sea, están muy metidos en los aparatos, no hay control de los aparatos y como hay demasiado estímulo en los aparatos, son niños que cuando usan el aparato, si revisas, pues ya ahora le das al dedo, por ejemplo, para subir, para bajar, para darle clic para que pase y ya ahí hay una inmediatez. Por eso es que los niños que tienen excesos piden, les cuesta mucho adaptarse en el entorno porque piden las cosas de manera inmediata y les cuesta socializar porque no hay una inmediatez en un mundo real. Y otra vez, a veces los padres queremos, ok, que tengas el aparato y mientras comemos, justamente para evitar una situación. O a veces yo también como adulto me ensimismo mucho en lo que yo necesito y evito incluso el poder compartir con mi hijo. Y a veces también no hay un exceso de amor y aquí tendría que ir el amor muy acompañado de los límites. Y aquí te platico esto porque en consulta durante la pandemia para mí fue muy usual recibir a los niños que cuando hablábamos de las emociones, hay un libro que se llama El monstruo de colores de Ana Llenas y en la parte final del libro te habla sobre la emoción del amor, así es como lo manejan. Y se esperaba que los niños dijeran así como me siento enojado cuando, me siento triste cuando, bueno, me siento amado o me siento con amor cuando. Eran muy pocos los niños que ellos se sentían amados cuando su mamá los besaba o los abrazaba. Eso es lo que se esperaría del libro. Y la gran mayoría durante la pandemia y después de la pandemia ha sido, me siento amado cuando mi papá me compra lo que yo quiero. Me siento amado cuando mi papá me lleva a comer lo que yo quiero. Me siento amado cuando mi papá me trae regalos. Y los niños asociaron mucho en la pandemia durante y en este tiempo de la pandemia para acá, lo han asociado mucho con las cosas materiales. Y siempre en consulta trabajamos, el amor no es así. Y los padres, pues obviamente, pues van a trabajar muchos puntos y salen los límites. Entonces, de hecho, papá dice, bueno, un papá que se ha dado en exceso porque pues a lo mejor puede pagarlo y es el hijo único y dice, papá, pues para eso trabajo. Es sí, papá, ahorita te voy a dar una lista donde papá también entra al ritmo y entonces a veces papá también es una lucha de que él mismo pueda parar para darle a su hija justamente porque la ama. Entonces, el amor no se condiciona. O sea, el amor se da, los abrazos se dan y no se condicionan, papá. Y el consentir a veces puede ser no dar cosas materiales. El consentir a veces es, yo tengo trabajo, a lo mejor, ¿qué te parece si hoy nos dormimos un poquito tarde, hacemos una pijamada en la sala, vemos una película y eso también es consentir, es pasar tiempo con la familia, sino como cambiar el chip, que eso es algo que los niños de ahora les está costando mucho trabajo porque los padres no nos hemos dado cuenta. Y nuestro ritmo, yo te decía que los niños, están viviendo una infancia muy distinta como la vivíamos nosotros. Nosotros, pues, no nos dieron excesos, no teníamos los aparatos, no teníamos las exigencias de la presión social ni de querer tener esto o aquello. Y a nosotros, pues, un poco nos enseñaron sobre las emociones, pero tuvimos que trabajar mucho, esforzarnos, porque era lo que se tenía que hacer. Y ahorita como padres estamos del otro extremo y es ahí donde si se junta esto que yo aprendí en mi infancia con la carencia de que no tuve un padre presente, pues ahora yo como padre no voy a ser el padre que yo tuve, pero cruzo del otro extremo demasiado en exceso donde ya no sé parar, ¿ok? Ahora, ¿cuáles serían las consecuencias? Ya ahorita te platiqué de la personalidad de los niños, no es una regla, pero es lo que yo veo en consulta. Ahora, ¿qué pasa si tú como padre no puedes parar en las exigencias de tus hijos? No puedes parar de darle exceso de cosas materiales, ya llamamos ahorita de tiempo también, que no está mal el tiempo, pero algo bien importante también aquí, ya me adelanto a las soluciones, es que yo como ser humano es bien importante. Digo, yo, por ejemplo, un ejemplo, siempre que me presento cuando estamos hablando aquí en los lives, siempre les digo, yo soy Mónica y soy psicóloga y también soy mamá, pero casi nunca les digo, y también soy ser humano. Esa parte del ser humano es la que necesitamos enseñarle a nuestros hijos, porque en una de las soluciones hay que enseñarles la empatía. Y nuestros niños a veces piensan que nosotros somos máquinas. En algún momento mi hijo, por ejemplo, es muy tragón, él come súper bien y a veces yo le decía, es que tú piensas que yo soy una máquina hacedora de comida, espérame, o sea, la comida se necesita tiempo, incluso si vamos a un restaurante, pues ¿por qué no traen la comida? Pues porque hay otras personas que llegaron antes que nosotros, o sea, es esta inmediatez que quieren los hijos. Entonces es bien importante que nosotros como padres nos agreguemos como seres humanos, ya no como padres, como seres humanos.
¿ok? Y yo te decía, de las consecuencias de que tú sigas en este camino de excesos, de que consientas a tu hijo de manera desbordante y que no pongas límites, te las voy a decir todas revueltas, no hay ninguna ni más, más importante que la otra. Pero es que los niños, la verdad es que si revisas en muchas de estas situaciones, probablemente no dejas a tu hijo que tu hijo aprenda en su día a día y tú te adelantas. Incluso eso podría ser sobreprotección, que también aquí ya hay otro live que hablamos sobre eso. Y la sobreprotección es que tú hacer cosas por tu hijo en lugar de que las haga. O sea, me refiero que prefieres adelantarte y que pues a lo mejor que no sufra, que no tenga frío. O sea, he sabido el caso de mamás que les hacen las tareas a los niños. En la pandemia no sabes la normalidad de que las mamás les ayudaban a hacer los exámenes, de que las mamás estaban ahí sentadas a un lado del niño que no se veía en la pantalla, pero que ahí estaba. O sea, ellas dejaron de ser madres para convertirse en maestras de los niños. O sea, no les damos a los niños la oportunidad de crecer, de aprender de la rutina, aprender del día, incluso de aprender de que los niños escuchen a su cuerpo, o sea, de que sientan hambre, porque las mamás ya estamos con la charola a las 3 de la tarde, listos porque es la hora de la comida. Cuando, yo no sé tus hijos, pero mis hijos en tiempo de verano no tienen tanta hambre, entonces yo prefiero no batallar con ellos para que coman a fuerza, y aunque sea 5 de la tarde y ellos llegan de la escuela a las 2, pues prefiero que coman hambrientos a las 5, pero ya no estoy dispuesta a discutir con ellos por comida. Entonces prefiero que ellos escuchen a su cuerpo, que tengan hambre, que tengan frío, que tenga sed, que si se le perdió un juguete, bueno, pues es que ya habíamos platicado que si lo llevabas, que si lo sacabas se podía perder, pero pues bueno, eso es la consecuencia, que va a llorar mucho. Pues sí, quizá unos 3 días. Una mamá en consulta me dijo, hace unos días me dijo, Mónica, pues es que yo la levanto y la levanto en las mañanas, pero no nos alcanza el tiempo, y luego quiere que yo la peine y me exige, etcétera. Déjala que se vaya despeinada, déjala que se vaya. Y mamá, con todo el dolor de su corazón, la dejó despeinada, y bueno, al rato regresó la niña, pues claro que muy indignada. Jamás se ha vuelto a ir despeinada la niña. Entonces mamá está como sorprendida. Es eso, mamá. O sea, los papás sobreprotegemos mucho a los niños y no les damos la oportunidad de aprender. Ahora, vuelvo otra vez, los niños están viviendo tiempos muy diferentes y en la etapa adulta les va a vivir tiempos diferentes que yo ahorita no tengo idea cómo va a ser de aquí a 10 años o a 20 cuando tu hijo sea un adulto. Pero lo que sí va a necesitar es saber escuchar a su cuerpo, saber que en el mundo real hay consecuencias y que tú tomes decisiones de sus actos. Y lo más sencillo yo te diría aquí es que les des la oportunidad de que en casa, con cosas bien sencillas y básicas dentro de la rutina, les permitas tener consecuencias. Ahí vas a ir poniendo límites. Eso ya solito va a bajar los excesos porque lo va a meter a un ritmo de un mundo real. ¿Ok? Entonces, junto con esto también una de las consecuencias es que la frustración, o sea, los padres le tenemos miedo a la frustración y la verdad es que tener frustración es muy bueno. Todas las emociones son buenas, todas, incluyendo el enojo, incluyendo la tristeza y incluyendo el miedo. Y muchos autores siguen manejando estas emociones como emociones negativas y no son negativas, son positivas porque otra vez estoy escuchando al cuerpo y el enojo me está alertando de algo que no me gusta, la tristeza de que algo me hace falta, de que algo estoy extrañando y el miedo me pone a salvo si yo no tengo miedo, ¿ok? Ahora, la frustración va acompañada de las emociones y es ahí donde los padres queremos evitar. Por eso damos en exceso, por eso consentimos mucho para poder evitar la frustración. Y otra vez, la frustración es buena. A nosotros no nos la enseñaron. Por eso es que no sabemos cómo enseñarla. Y la verdad es que es bien sencillo. La frustración es, ok, ya lloraste, ya te diste cuenta que no lo pudiste conseguir, ya te diste cuenta que te salió mal. Bueno, ¿qué vas a hacer? Yo no estoy respondiendo como papá o mamá. Le estoy preguntando a mi hijo, ya te entendí, ya te validé, ya te escuché, ya me explicaste, ¿qué vas a hacer? Probablemente tu hijo te dice, pues no tengo idea. Bueno, pues cálmate, tranquilízate, ¿qué te parece si vamos a dar una vuelta al parque o comemos o te bañas, etcétera? Y ya que estés más calmado, piensas. Ahora yo a lo mejor como adulto tengo muchas cosas en las que yo directamente le digo qué es lo que hay que hacer. Y ese sería otro tema de video también. Pero no dejamos a los niños que piensen, que razonen, que comprendan, que se metan, que se adapten al mundo real. Porque les queremos evitar la frustración. Y acuérdate otra vez que la frustración es buena, porque la frustración les ayuda a los niños a ir al siguiente nivel, que es, ¿qué es lo que vas a hacer? O sea, ya sabes que la pasaste mal, ¿cómo lo vas a resolver? ¿Qué es lo que vas a hacer? Eso es todo. Ahora, los niños tienen respuestas descabelladas, déjalos que lo hagan. Ahora, me refiero a que, no sé, por ejemplo, un ejemplo, yo les digo, mi hija cuando estaba muy chiquita les regalaron unas botas
de lluvia y ella se las ponía en verano, días muy calurosos, sin calcetín. Entonces yo decía, no hombre, esos pies han de estar... Bueno, ella se las ponía y de repente patinaba en el zapato porque le quedaban grandes, pero ella lo aprendió de sí misma. O sea, por más que yo se lo explicara a una niña de 3 años, pues la niña no entendía lo que yo le quería explicar hasta que ella lo experimentó. A eso me refiero, eso es la frustración. O sea, que yo viva las consecuencias de lo que yo decidí hacer. Y te juro que a tu hijo no es que no le va a pasar nada. O sea, qué bueno que está aprendiendo, qué bueno que le estás dando la oportunidad y que tú como papá le estás bajando la sobreprotección. ¿Ok? Ahora, cuando yo le doy a mi hijo excesos de lo que sea, la verdad es que sí estoy alterando por mucho su personalidad y su desarrollo, porque los niños no logran una madurez. No saben en consulta cuánto me han llegado niños que, por ejemplo, si tienen 5 años, o sea, en el acta dice que tiene 5 años, pues no sé, siempre les pregunto, ¿tiene años en años y en meses? 5 años, 4 meses, ok. En sus dibujos, en el comportamiento, incluso papá cómo lo educa, etcétera, pues parece que tiene un niño de 3, justamente por la sobreprotección. Okay. Otras veces también hablamos de exceso de madurez y de repente algunas me tocó un jovencito de 13 años que haciéndole los test, pues salió de 18 por el comportamiento y por la sobrecarga que los padres depositaron en el joven. Entonces, cuando nosotros damos exceso a los hijos, otra vez, los aislamos, los ponemos en una burbuja y no les permitimos que los niños tengan sus propios desafíos, sus propios retos de su vida diaria y no maduran. ¿Ok? Otro también es que junto con la madurez no es más que los niños vayan a la edad que deben ser. Si tu hijo tiene 5 años, 4 meses, pues se tiene que comportar como un niño de 5 años, 4 meses, porque no es lo mismo un niño de 5 años que los acaba de cumplir, un niño de 5 años, 4 meses, versus un niño de 5 años con 11 meses, porque esa diferencia de meses en los niños es abismal porque habla justamente sobre madurez y todas las experiencias vividas que le llevan al desarrollo y por supuesto al pensamiento crítico. Y el pensamiento crítico no es más que la lógica del niño, que la va a necesitar para las siguientes etapas. Y si yo le doy exceso a los niños, no estoy permitiendo que mi hijo madure, ni que piense las cosas. Incluso los niños podrían ponerse en riesgo en muchas situaciones donde yo como padre no lo puedo ver, porque los niños no tienen lógica en muchas cosas. Y claro, también hay otra parte donde yo como padre me desespero porque no razona las tablas de multiplicar o no razona una suma que es tan obvia, justamente porque pues yo le estoy sobreprotegiendo y le estoy resolviendo tantas cosas con excesos. ¿Ok? Justo con esto del pensamiento crítico que no logran la madurez, pues también hay una carencia de gestión emocional. Y me refiero que pues las emociones los niños las tienen completamente nulas. O sea, ellos solamente conocen en el enojo y muchos de los niños en consulta, una gran parte sí es consciente que se enoja, pero pues no puede controlarse. Y la otra gran parte es, no, yo no me enojo, no, yo no aviento cosas, ¿de qué estás hablando? No, yo no le grito a mi mamá, no sé de qué cosa estás hablando, no se trata de mí. O sea, no hay en casa, no hablamos sobre las emociones y los niños no saben lo que les está pasando. Y justo con niños que no, o sea, no se conocen a sí mismos, no escuchan a su cuerpo, no saben lo que son las emociones. Yo te decía, no alcanzan la madurez, no procesan lo que está sucediendo, no hay una lógica, pues resulta que no pueden resolver situaciones. Ahora, se las pongo bien fáciles, papá, para que tengan ustedes, acomoden, ¿ok? Para ustedes. ¿Estoy dando en exceso? O quizá a lo mejor yo pensé que me estaba excediendo y a lo mejor no es cierto, sí le estoy poniendo estructura en casa. En casa tú como padre puedes resolver mucho a tu hijo. Y me refiero, puedes resolver si tú a lo mejor estás en casa, te lo llevas al parque, lo acompañas a una fiesta. Tú puedes controlar mucho otra vez en casa, donde tú estés. Pero por ejemplo en la escuela es imposible que los padres entremos. Entonces ahí tu hijo tiene que valerse por sí mismo. Entonces, cuando tú das en exceso atenciones, das en exceso ayuda, das en exceso lo que tu hijo no necesita, lo limitas y tu hijo no va a poder resolver muchas de las situaciones. Y es muy esperado que tu hijo tenga demasiada frustración y obviamente muy baja o nula manejo de la frustración en la escuela y tenga para él un conflicto en la escuela. Y probablemente en la escuela te llamen porque tu hijo tiene tales comportamientos y cuando vas a consulta el trasfondo es esto.
¿ok? Porque no resuelve situaciones. Seguramente son las consecuencias también es que los niños pues no conocen de límites, o sea, no saben en qué momento parar, no saben cómo pedir las cosas, no saben cómo ser amables, en las emociones se desbordan porque no hay límites, o sea, los niños están completamente sueltos y desbordados. Otra también es que nosotros en casa no enseñamos la palabra suficiente. Y aquí me voy a adelantar a las soluciones. Agrega en tu vocabulario la palabra suficiente. Y la palabra suficiente eso es todo. Eso es todo. A veces, por ejemplo, y esa no es una palabra que yo le escuche de manera común en los padres de mi consulta. Y en consulta es una de las palabras que debemos usar los padres sí o sí. O sea, el suficiente es dar el parámetro hasta aquí. No puedes escalar más, hasta aquí. Ese es el parámetro, eso es lo que usamos en casa. O sea, desde el tono de voz, no me grites porque tu grito está hasta acá, ¿ok? Si tú me hablas este tono, yo te escucho muy bien, ¿ok? Hasta aquí. O bueno, ya te compré una muñeca que querías, bueno, no te puedo comprar más, ¿ok? Es suficiente con una muñeca o con las dos que te regalaron en tu cumpleaños o en Navidad, es suficiente, ¿ok? El suficiente es poner límites y no desbordar a los niños. Para poder parar el exceso hay que llegar a un punto de ser suficiente, ¿ok? De hecho, si hablamos de manera particular, en cuanto ya al principio que hablábamos de mi yo ser humano, o sea, yo necesito también, hablando de autoestima, que esto que yo hago es suficiente para mí, a manera de no desbordarme o no autoexigirme o darme cuenta que no estoy trabajando lo suficiente. ¿Me explico? O sea, tenemos que agregar esta palabra. Y los niños que están sobrepasados con exceso, esta palabra no existe en su vocabulario, no la entienden porque en casa no la usamos. Yo te diría que es parte de los valores de muchas familias, como no lo es en muchas de las familias. Así que empieza a usar, ¿ok? Estos niños generalmente, otra de las consecuencias es que tienen una huida de la realidad, ya lo platicábamos, porque muchos de los niños tienen exceso de aparatos, y aquí no me voy a detener mucho porque de esto hay mucha información aquí en este espacio, donde hemos hablado del uso del celular, las reglas para el celular, etcétera. Y el exceso de los aparatos, me refiero a excesos de aparatos en que no tienen un horario para ver el aparato. Y eso llámese televisión, iPad, celular, lo que sea, que son a pantallas electrónicas, ¿ok? O juegos digitales, Nintendos, etcétera, ¿ok? ¿Por qué? Porque los niños salen de la realidad para meterse a un mundo que no existe, ¿ok? Y entre más tiempo como padres le permitas a tu hijo que vea el aparato, más difícil va a ser regresar a la realidad. Y una vez que apaga el aparato, entre más tiempo se tarden, la frustración va a ser mayor porque no sabe cómo conectarse a la realidad ni adaptarse a la rutina. Entonces, siempre les digo a los papás, no se avergüencen cuando llegan a consulta y a veces yo les pregunto, ¿cuánto tiempo los niños ven el aparato, papá? Y híjole, hay papás que a veces hasta me mienten. Y, ay, Mónica, es que me da mucha pena. Papá, no te sientas avergonzado. La media que me ha tocado ver después de la pandemia es alrededor de 3 horas diarias. Antes de la pandemia, ni pensar que los hijos vieran 3 horas diarias, ni siquiera de televisión, o sea, era impensable. 1 hora y las mamás te sacrificaban. Yo lo viví con 1 hora de aparato. Entonces ahora es, papá, no te preocupes. Hay niños que lo ven 2 horas y es como tan poco común, pero la media es 3 horas, 4. Hay niños que incluso en fin de semana pues echan todo el sábado y todo el domingo. Y yo les digo a los papás, supongamos que te alcanza el tiempo que le alcanza a tu hijo las 3 horas para ver el aparato. No se las des corridas, o sea, hazle pausas, hazle cortes, o sea, 1 hora y se me hace demasiado tiempo, porque cuando metes actividades o ya pones rutinas y estructura en casa, ya no te alcanza el tiempo para 3 horas. Entonces te queda tiempo para menos. Entonces, aun si le quedaran 2 horas, no se las des corridas. Incluso si tuvieras 1 hora, tampoco se la des corrida. Haz pausas. O sea, apaga la tele o deja tu Nintendo o apaga tu celular y vamos a comer, ¿ok? Terminas de comer, recoges tu plato. Quizá a lo mejor a mis hijos de repente se comen así, que tiran a la mesa. Pues a ver quién guarda los manteles, quién se trae la escoba y a ver quién va a barrer, ¿ok? Uno y mañana le toca al otro. O sea, yo intento estirar esta situación de que los niños vean el aparato. Otra vez, ya terminaron, ahora sí ya te puedes conectar a tu aparato, claro, si no hay otra cosa que hacer. Pero es que también aquí los padres, yo te decía que cuando les damos exceso de aparatos, hay una huida de la realidad. Aparte de que hay demasiado sobreestímulo, que no logran conectarse a la realidad.
y que cuando hay demasiado tiempo, pues ya a veces ya como familia también hay demasiados conflictos. En consulta de verdad que me ha tocado, por ejemplo, alguna vez una familia donde el niño cuando se descompuso su aparato tenía muchos conflictos con su hermanita porque no logró adaptarse con ella y la niña ya había crecido mucho porque el niño estaba muy pegado a los aparatos. Entonces cuando ya el aparato se descompuso, mamá dijo, pues nos va a comprar otro, lo agradezco y pues ahora a ver cómo nos adaptamos a la realidad. Y al niño le costó mucho trabajo adaptarse a su familia, a su hermana, a la rutina, a la escuela, etcétera, y llevar una vida sin el aparato. Porque hoy en día los niños giran su vida, su tiempo, ellos mismos dependen del aparato por todo el contenido que hay. Y ya ni te platico que los adolescentes, para ellos pues es una presión social enorme el darle likes, el que alguien me saludó, el que la fotografía, etcétera. Y alguna vez me tocó una pareja de padres en consulta que ellos mucho de su relación la basaban en que si uno subía una fotografía, el otro estaba obligado a darle like, porque eso era como una aceptación en la pareja. Y se basaban mucho en eso, ¿ok? Eran, claro, papás muy, muy jovencitos, ¿ok? Y no es precisamente lo que, y no es precisamente lo que queremos como personas, vamos, ¿ok? Otra consecuencia, ya casi para terminar, yo te decía, es que son niños que pueden ser insensibles. Con insensibles me refiero a que están ellos muy ensimismados en su mundo porque están muy acomodados en lo que ellos necesitan. ¿Ok? Y aquí es bien diferente a lo que necesitan, a lo que yo te decía, que los dejes que tengan frío para que escuchen a su cuerpo y que sepan que es tener frío, que sepan que es tener hambre, que sepan que es cansancio, que sepan que pues, van a enfrentar a su maestro y dar una respuesta si no llevaron la tarea. O sea, yo escuchar a mi cuerpo, pero eso es cuando ya los niños pueden adaptarse en su entorno. Pero muchas veces cuando tienen excesos, esa parte no la entienden, solamente están muy acomodados en sus necesidades que ellos creen que necesitan, pero que no son necesidades reales. Por eso es que se desconectan del mundo y se desconectan de la parte social y les cuesta mucho trabajo. Por eso es que son niños que son muy poco empáticos, si no es que son hasta apáticos y que les cuesta socializar. ¿Ok? Ahora, ya hablé demasiado de los excesos. Ahora, Mónica, ¿cómo puedo trabajar en casa si ya me di cuenta que pues caí en esta parte de consentir demasiado a mi hijo y pues ahora ya no sé cómo parar, ¿ok? Igual, por alguna tengo que empezar. Trabajen en casa mucho, sí, la gestión emocional. ¿Cómo la puedo trabajar? En muchas plataformas vas a encontrar muchísima información sobre el tema, pero vayan a cualquier librería, busquen e incluso a lo mejor puedes hacer intercambio de libros con otras mamás, etcétera. Tengan en su biblioteca de casa de los niños, su biblioteca infantil, un libro al menos que hable sobre las emociones. El que ustedes quieran. Ahorita ya hay muchísimos libros. A mí me encanta el que yo les platicaba de Ana Llenas, que se llama El monstruo de colores, porque está sencillito, está muy ilustrativo, tiene muy poquitas letras y de hecho los niños con los que he trabajado grandes de 14, 15 años, les encanta porque queda claritito, es muy breve y tiene muy poquitas palabras. Pero el que tú quieras puede funcionar, ¿ok? Cualquier libro que hable sobre las emociones. Léelo en las noches antes de ir a dormir, que sea nuestro tiempo de calidad. Hagan a lo mejor un momento en el día donde vamos a hablar de las emociones, cómo me siento a la hora de la comida, pues cómo nos fue en la escuela, etcétera. Y ahí expresamos, me fue muy bien, seguramente está feliz, me fue muy mal. Incluso ayer mi hijo me fui a trabajar y al regresar me dijo, mamá, hoy en la escuela me llamaron la atención porque estaba yo jugando con una niña y de repente pues no nos fijamos, había un niño con cosas tiradas en el suelo y como nos abrazamos la niña y yo, pues nos fuimos de lado y nos caímos y pues nos llamaron la atención porque la maestra lo consideró como un juego rudo, pero solamente se estaban abrazando, no se fijaron y pues al final se llevaron a otro niño. Y los tres se cayeron como al suelo. Entonces, ay, me imagino. Y entonces esa situación ya para el viernes que les dan la oportunidad de que lleven un juguete, pues mi hijo ya no la va a poder llevar junto con los otros tres niños. Entonces eso le apachurró el corazón y ya ahí ya me habló de gestión emocional. Tengan estos momentos de convivencia para poder expresar el cómo me siento y ustedes se van a guiar mucho con los libros de las emociones porque son tan claros que cuando terminen pues platiquen pues que es el enojo, cómo lo sienten, etcétera. Eso es una muy buena idea, ¿ok? Otro. Apliquen en casa la validación, la escucha y el expresar porque no es lo mismo. El que yo escuche no significa que le doy permiso a la otra persona de expresar. Y si la otra persona expresa, pues no siempre es la regla de que yo puedo escuchar.
Y validar es aceptar y reconocer lo que tu hijo o lo que la otra persona está sintiendo. Me refiero, yo ahorita les puse el ejemplo de mi hijo cuando me dijo, es que pues ya me pusieron una estrellita, ya me la quitaron o algo así y ya no voy a poder llevar mi juguete. Ay, mi amor, yo te entiendo, híjole, no, pues me imagino que has de estar triste, ¿verdad? Sí, me siento muy triste porque no voy a llevar el juguete. Eso es validar. O sea, yo reconozco, te escucho, me imagino. ¿Te acuerdas que hablábamos de los niños insensibles? O sea, que no entienden mucho lo que pasa con las otras personas. Bueno, esto es parte de la gestión emocional y es parte de la validación, la escucha y el expresar. O sea, porque te escucho, reconozco cómo te sientes y te doy el permiso de expresar. Y digo te doy el permiso porque pues en la cultura mexicana no siempre tenemos esto como parte de nuestra cultura. Y queremos muchas veces que como mamá o papá pues yo tengo la razón. Entonces hagan en casa pues esto como parte de los valores. En esta casa todos nos somos escuchados, en esta casa todos podemos expresar, otra vez con límites, ¿ok? Otra también es que ayuden en casa como papás. Ya después cuando cierren este video, yo les diría vuélvanlo otra vez a leer quizá al rato, mañana mándenselo a papá o a mamá para que los dos estén en el mismo canal. Y siéntense a revisar cuál es el concepto de deseo versus necesidad para ustedes como padres. Y ahí van a encontrar muchas respuestas a los excesos o a esto de consentir demasiado a mi hijo, consentir sin límites. ¿Ok? Esto del deseo y la necesidad son dos cosas bien diferentes. Una cosa es lo que deseas y otra cosa es lo que necesitas. De hecho, muchas cosas que necesitas pueden no ser indispensables. Y aquí un ejemplo bien sencillo es, siempre en Navidad, yo siempre les publico tanto en Navidad como en un cumpleaños para tu hijo, siempre debe de haber una regla, que debería de haber 4 regalos. Y de esos 4 regalos, uno justamente es algo que tú desees mucho, una cosa que tú necesites, una cosa para vestir y una cosa para leer, ¿ok? Puedes cambiarle una que otra cosa, ¿ok? A lo mejor lo que para vestir, pues a lo mejor, no sé, algo para leer, otra cosa, ¿ok? Pero siempre procura que haya una cosa que desee y otra cosa que necesite. A lo mejor tu hijo necesita unos zapatos, a lo mejor tu hijo necesita un balón nuevo para la escuela, a lo mejor tu hijo necesita una mochila, a lo mejor tu hijo necesita algo que necesite, ¿ok? Y algo que desee, ahí sí podría ser este gustito que a lo mejor esperó, porque esa es otra enseñanza, el poder esperar, ¿ok? Entonces, la diferencia entre el deseo y la necesidad son dos cosas bien diferentes. Y otra vez, la necesidad no siempre es indispensable, que ese quizás sería un tercer concepto para que te sientes, lo revises con papá y con mamá y lo lleven a cabo con los hijos y les empiecen a hacer la diferencia. ¿Ok? Y el que sigue justamente es el esperar. En consulta, no saben, casi todos los niños en la consulta, es poco común el niño que sabe esperar. Y la verdad es que es bien sencillo también enseñarlo, lo podemos trabajar en casa. El esperar justamente es como, por ejemplo, en México cuando hacemos las fiestas, los cumpleaños, pues aquí en México siempre que hay un cumpleaños infantil, siempre hay piñata. Entonces, para una piñata hay que hacer fila. Y los niños están cantando y el turno para romper la piñata es lo que dura la canción. Una vez que se acaba la canción es el niño que sigue en la fila. Incluso a veces en México me ha tocado ir a piñatas donde hacen una fila de niñas y una fila de niños. Entonces aún así pues es uno y uno y a veces el niño pues tiene que esperar al de enfrente, la niña y luego sigo yo. ¿Me explico? Entonces, esto también hay que enseñárselo a los niños. Si yo llego al cine por boletos, pues voy a esperar. A veces me ha tocado esperar hasta 1 hora, yo como mamá haciendo fila entre comprar los boletos y después hacer fila para las palomitas. Eso es tiempo. Si llego a un lugar y ordeno y de repente se tardan un poco más, es esperar. Siempre les digo a las mamás en consulta, aunque sean 3 personas en casa o 2, tú como mamá autónoma que solamente estás con tu hijo, cuando vayan a sentarse a comer los alimentos, yo te diría, mamá, pon primero tu plato, porque eso enseñamos al niño otra vez en exceso, es darle todo siempre primero él. Y acuérdate que estamos trabajando la parte como seres humanos, entonces este es mi plato. A lo mejor tu hijo se va a sacar de onda como mamá, ¿y dónde está el mío? Espérame, yo le digo a mi hijo, no soy mamá pulpo, no tengo tantos brazos, o sea, primero uno y luego el otro. Entonces aquí está mi plato. ¿Okay? Él no te va a cuestionar, ¿por qué el mío? Como adulto yo sí voy a cuestionar, pero ¿por qué tú? Y a lo mejor por educación, pues yo estoy aquí esperando, primero me tienes que servir a mí. Eso lo cuestionamos los adultos, los niños no.
Ahí es donde le vas a enseñar a esperar a tu hijo. Vas a la cocina, regresas y le pones tu plato. Incluso le podrías decir, gracias por esperar, ahora sí ya podemos comer juntos. Eso es esperar. Y eso es algo que los padres generalmente que dan excesos a sus niños no lo enseñan. Claro, no lo sabemos, no sabemos que es importante. ¿Ok? Otro también en casa, da la oportunidad y enseña el pedir. Es bien importante. Porque yo ahorita te platicaba del punto donde valida, escucha y expresa. Bueno, justamente con expresar incluye el pedir. ¿Qué es pedir? Las cosas que yo necesito, las cosas que me están pasando. O sea, el pedir es reconocer que necesito ayuda. El pedir es identificar que hay algo que me hace falta. Ya, pero ya trabajaste tú, yo te decía, el deseo, la necesidad ideal o indispensable. Entonces el pedir es reconocer la parte yo humana que necesito. Y ahí justamente es donde puedes poner límites. Porque una cosa es que tú me pidas que necesitas a lo mejor 10 minutos más para tu celular, pero la verdad es que no los necesitas. Y no es indispensable en este momento. Entonces, claro que te escucho, te valido y entiendo que estás molesta porque no quieres apagar tu aparato y me estás pidiendo 10 minutos más. ¿Ok? Y te felicito por hacerlo. Y claro que podrías ver el aparato mañana otra vez en su tiempo. Ahorita el teléfono ya se va a apagar. Seguramente tu hija va a llorar. Y no, yo les digo a los papás, sí, ahí sí no le va a pasar nada si llora. Pero si tú eres firme, manejas estos límites, que eres como constante, te va a ir muy bien. Te prometo que cada vez va a llorar menos porque se está adaptando a la realidad donde en un mundo real, pues sí hay límites. ¿Ok? Otro papá, hablando de la empatía, cuando hablábamos de esta insensibilidad, pues sí enseña la empatía como con relaciones afectivas. O sea, me refiero a que intenten tener como amiguitos, a lo mejor con el vecino, de repente inviten a alguien a casa o de repente que el niño puede ir a otro lugar, etc. O sea, que haya como esta convivencia, porque a veces la convivencia en las familias suele ser muy cerrada. Y más porque a lo mejor pues por cuestiones de seguridad no quiero invitar a nadie, pero yo les diría pues mamá, organicen pues a lo mejor una salida al parque un día saliendo de la escuela o a lo mejor llevarlos a estos lugares como un McDonald's a que vayan a jugar un ratito una vez de vez en cuando, justamente para que los niños vayan teniendo estos vínculos. Cuando los niños o nosotros como personas nos vinculamos de maneras afectivas, saludables, estables, los excesos empiezan a bajar porque como gana más esta parte emocional para un niño, de verdad es que si a un niño le pidieras, si un niño supiera o se diera cuenta que le hace falta su mamá, porque a lo mejor mamá trabaja mucho, a lo mejor mamá está muy ocupada, cuando un niño se da cuenta que la necesita, si tú le preguntas qué prefieres, tener a tu mamá o tener el teléfono, te lo va a decir sin pensar dos veces, quiero a mi mamá. ¿Okay? Y lo va a aprender a dejar, pero él sabe otra vez, entiende esa necesidad y eso sí es indispensable. Entonces, para que tú puedas trabajar esto de las relaciones afectivas con la empatía, primero tienes que trabajar lo que platicábamos, esto de la parte social, el de poder escuchar, la validación, etcétera. Ayuden a sus niños a que tengan estas relaciones afectivas. Yo te decía que sean constantes y que sean estables, ¿ok? Que puede ser, pues quizá a lo mejor otra vez con niños de su edad para que puedan estar como muy, muy conectados, ¿ok? Intenten, papá, ya casi termino. Ayuden, que sus hijos ayuden a otros. Un ejemplo bien claro que ustedes pueden hacer, otra vez yo les platico las cosas que yo hago en casa, pero pueden a ustedes no gustarle, no soy un ejemplo, no me tomen como ejemplo, tómenlo quizá a lo mejor como ideas que pueden servirles y si no les sirven, entonces tomen como ejemplo quizá a lo mejor otras ideas de alguien más. Ayudar a otros significa que quizá a lo mejor, por ejemplo, ahorita que ya se viene en la Navidad, muchas escuelas lo que hacen es que se suman a dinámicas donde en las escuelas piden apoyo, ya sea que las familias quieran donar, por ejemplo, cobijas, comida, juguetes, para llevarlos a los más necesitados. Y justamente muchos son albergues, ya sea de niños, ya sea de adolescentes o sean, por ejemplo, de ancianos. Eso ayuda mucho a los niños otra vez a la realidad y entender que las otras personas sufren o que las otras personas no tienen las mismas posibilidades ni los mismos ahí se me fue la palabra, privilegios que tenemos nosotros. Los niños en su naturaleza, ellos creen que el mundo es como ellos lo viven en casa. ¿Qué quiere decir? Que si un niño tiene un carro con el que se transporta a la escuela, él supone que todos los otros niños también tienen un carro. Él supone que si él tiene una habitación de tal tamaño, él supone que los otros niños también tienen habitaciones del mismo tamaño.
¿ok? Entonces, esto es tan exquisito, tan precioso en el aprendizaje cuando los niños se les da la oportunidad de que ayuden a otros, porque los saca a un mundo real que sí existe. Entonces, un ejemplo que tú puedes hacer, yo te decía, es, por ejemplo, ¿qué hacen con los juguetes de tus hijos cuando ya no los están usando? Yo te diría que hagan una parte donde quizá a lo mejor donen, ¿ok? Hay otra parte que quizá a lo mejor se vale, que pueden vender. A lo mejor algunos juguetes se van a donar, otros se van a vender, o a lo mejor los juguetes se van a donar y la ropa se va a vender, porque también hemos hablado de finanzas, etcétera, que los niños toman decisiones, etcétera. Desprenderse de las cosas. Otra vez, pero para que ellos logren este aprendizaje necesitan bajarle a los excesos. Entonces, como papás también, incluso hablando de excesos de cosas materiales, hay quienes dicen, bueno, te voy a comprar a lo mejor un par de zapatos que no necesitas, pero que a lo mejor dices, bueno, es cierto, no tienes rosas, a lo mejor los vas a usar para tu graduación, los vas a usar para tal evento, etcétera. Pero así como entra un zapato nuevo, organízate los que tienes y saca uno y decide a quién se lo vas a regalar o qué vas a hacer con ese par de zapatos. Entonces, si te das cuenta, es otra vez, sí le das, pero es un exceso. No es un exceso porque le estás enseñando a sacar otro. Esos son límites también. Entonces, esto de ayudar a otros lo puedes hacer desde casa. Ahora, si a lo mejor no puedes, no tienes juguetes para que tus hijos saquen, a lo mejor de vez en cuando, por ejemplo, pues hay de repente iglesias o asociaciones, a lo mejor una vez al mes, etcétera. Aquí el punto es exponer a los niños a un mundo real. Yo te platico que hace mucho tiempo, cuando mi hijo estaba más chiquito, sus juguetes, hubo algunos juguetes que los pusimos en una caja. Esa caja de juguetes duró mucho tiempo en la cajuela. Y yo le decía a mi hijo, estos juguetes los vamos a repartir en los altos. Los niños que están en la calle de repente, que están trabajando, bueno, ellos no tienen juguetes como los que tú tienes. ¿Qué te parece si los ponemos y cuando vemos en un alto, pues tú le puedes ofrecer a un niño algún juguete? Seguramente lo vas a hacer muy feliz. Y fue lo que hicimos con una caja de juguetes. Y la otra después dimos una y alguien la donó también a una casa hogar donde asistía. A esto me refiero, ayudar a otros los aterriza mucho y entienden que hay otros niños que tienen carencias. Ahora, un niño es esperado que te pida muchas cosas, sí, porque hay muchos estímulos, pero no significa que se los tienes que dar. Con estímulos me refiero todo lo que ven en la televisión, todo lo que sus compañeros en la escuela tienen y que ellos no tienen. Es una presión social, pero otra vez, para ese punto tú ya has hablado de necesidad, de excesos incluso, porque yo ahorita te puse la diferencia entre deseo, necesidad, indispensable, por también que es un exceso de las cosas que no son necesarias, como los videos que yo te decía donde de repente la chica cada vez que cambia de bolsa, cambia de llavero, de monedero, o sea, eso es un exceso. Ahora yo de repente profundizo más con mi hija, yo le digo, bueno, ¿qué daño le estamos haciendo a la tierra? O sea, con las cosas, porque yo no quiero saber cuando eso pase en tendencia toda la basura que va a generar. Eso ya sería que tú quieras ir como un poco más allá. ¿Ok? Y yo te diría también, como parte de la solución, que por favor, papá, fomenten por mucho la creatividad. La verdad es que la creatividad lo que hace es bajar el aburrimiento. Y cuando los niños son más creativos, no necesitan estar pegados ni al aparato, no necesitan estar pegados contigo cuando hablamos de demanda de atención, porque puede ser que sean niños que no pueden estar solos y su naturaleza del niño es querer estar acompañado, sí, pero no necesariamente tú que estés con tu hijo. ¿Okay? Puedes tú estar cocinando, trabajando y el niño aquí a un lado de ti jugando o ahí corriendo alrededor del mueble, pero él en sus asuntos. Pero un niño que no tiene la creatividad desarrollada está completamente limitado, se va a aburrir y es cuando te va a demandar. Y en esa demanda los papás cedemos en consentir y dar en excesos porque queremos compensar, porque no sabe cómo no aburrirse, me explico, o sea, cómo trabajar su ocio. Y el ocio es bueno, el aburrimiento es bueno más en estos tiempos, donde los niños están completamente apagados porque están enchufados a los aparatos, ¿ok? Otra, ya casi para terminar también, es por favor, es indispensable que controlen por mucho los tiempos que sus hijos ven en los aparatos. Controlar me refiero que cada niño no debería de tener un celular, ni un Nintendo, ni un iPad, ni nada, ni siquiera los relojes, no deberían estar conectados, ¿ok? A ninguno de los tipos de aparatos. Pero se ha vuelto algo normal de la pandemia para acá. Y no está mal, simplemente hay que ayudarles a que nosotros como adultos los podamos controlar. Es una regla bien sencilla. Si tú tienes un hijo que es menor de edad,
Los aparatos deberían estar controlados. Yo sé que a lo mejor un joven de 16 años pues ya ni pensar que tiene contraseña, pero nosotros sí deberíamos de tener contraseña, por ejemplo, de sus redes sociales, para que ellos sepan que deben de estar publicando o intercambiando su información de una manera saludable. Y debería de haber esta confianza, y a lo mejor ya ni siquiera confianza, simplemente porque yo soy tu cuidadora y soy tu tutora hasta que tú tengas la mayoría de edad para que tú puedas protegerte de ti misma. Mientras, yo soy la responsable y soy yo la que va a tener control sobre ti y sobre las cosas que usas. Al menos ese es el mensaje que yo intento con mi hija, y créanme que ella ya tiene 13 años y no crean que porque es hija de psicóloga es la más obediente y la niña perfecta. Para nada, al contrario, yo tengo una niña que es muy decidida y que tiene ideas muy claras y que ella pelea duro por lo que ella quiere, y claro que el aparato pues ahorita es tema de conversación en casa porque pues hubo una situación en enero, digo aquí un paréntesis, y le retiramos el aparato. Entonces ella tiene todo este año sin el aparato y en diciembre está rogando que para que por favor en Navidad se lo regalemos. Entonces es un tema que todavía con papá estamos viendo, y la verdad es que yo sí vi que en este año donde mi hija estuvo completamente desconectada del aparato y lo único que veía era la televisión, y también con control porque pues está en la sala donde nosotros podemos ver y nos turnamos porque pues también mamá quiere ver algo, papá quiere ver algo y a veces queremos ver en familia, y ella no siempre tiene el control porque también tiene una rutina de tareas, bañarse, lo que le toca hacer de responsabilidades en casa donde el tiempo no le alcanza. Entonces yo me di cuenta que su comportamiento mejoró mucho como adolescente y con todo lo que, o sea, todo lo que ella es con la ausencia del teléfono. Entonces definitivamente los teléfonos tienen que estar controlados por los adultos. Controlados me refiero que deben de tener contraseña para que pueda, yo como adulto te voy a poner mi contraseña, que por supuesto tu niño no la debes de tener, para que el teléfono lo uses en los tiempos que están indicados. O sea, yo les diría, no les pongan teléfono en las mañanas cuando se van a ir a la escuela porque ya están ocupando lo que está su mente en blanco. Yo les diría que mejor quizá a lo mejor que se levanten a jugar, que se levanten a pintar, a dibujar, a jugar, etcétera, para que vayan la mente limpia cuando vayan a la escuela. Regresan, hacen tarea, comen, quizá a lo mejor se metan a bañar y dejan el aparato quizá a lo mejor un ratito por la tarde y no pegado a la hora de ir a dormir para que no sobreestimule, que no puedan conciliar el sueño. Entonces los aparatos sí tienen que estar controlados con una contraseña. Nosotros como padres deberíamos de hacer también una auditoría de vez en cuando aleatoria, también sin previo aviso. Los teléfonos deberían de estar cargándose en la noche a un lado de nuestro escritorio, y incluso cuando se apagan, entrégamelo y que literalmente se apague el teléfono, porque mis dos hijos de repente también en su momento fue como que me dicen, no, mira la pantalla, está apagado, y se veía la pantalla negra y pues resulta que ellos mismos ponían una pantalla negra y pues nada, se iban muy quitados de la pena, me voy a lavar los dientes y me voy a dormir, y pues cuál, que el teléfono lo tenían prendido, mis hijos, o sea, yo aquí como psicóloga tratando de cubrir todos los puntos, y a veces ellos muchísimo más inteligentes que yo. Entonces, otra también es el control parental. El control parental es, no quieres apagar el teléfono, pues desde mi celular le doy apagado. Incluso yo puedo controlar las aplicaciones que ven, cuánto tiempo cada aplicación, y ya nos tocaría de los adultos ver qué es lo que hay. Pero bueno, aquí no me voy a detener porque de hecho ya hay un video también con esta información, pero definitivamente en los excesos también está el poder tener límites en los aparatos de lo que ven nuestros hijos. Ya casi para terminar también, debemos de poner tiempos de calidad. O sea, tiempos de calidad me refiero a los tiempos que pasamos con nuestros hijos o con nuestra familia. Eso va a ayudar por mucho a bajar los excesos. Revisa si los excesos que tú das a tu hijo no son por esos huecos emocionales que tú tienes. O sea, me refiero de quizá a lo mejor la carencia de un padre, que no tuviste un padre presente y ahora tú quieres ser ese padre, pero quieres estar presente de todas las maneras posibles, y entonces te excedes en mucho de lo que haces, de lo que dices y de lo que das. Y en esa parte es mejor bajarle el ritmo, y eso lo hemos visto hasta el cansancio. Ahorita te puse el ejemplo de un niño que si él se sabe que necesita estar con mamá o con papá, él no lo va a pensar dos veces y él va a preferir el amor de su papá o de su mamá y que le intercambien el tiempo del aparato. De eso no tengas la menor duda. O sea, los profesionales dicen que deberíamos de dar alrededor de 60 minutos a cada hijo. Hay padres que no les alcanza el tiempo. Entonces yo digo, bueno, dosifícalo. Por ejemplo, un juego de cosquillas, ¿cuánto dura? Un juego de cosquillas, ni un minuto dura.
Ahí ya hiciste tiempo de calidad. En la tarde, cuando llegues a preparar la comida o la cena, incluye a tus hijos. Ahí ya hiciste tiempo de calidad. Si van a lavar los platos, bueno, uno lava y el otro enjuaga, ahí ya hiciste tiempo de calidad. A la hora de la comida, con teléfonos y aparatos apagados, donde nos conectamos y platicamos, eso es tiempo de calidad. Una pijamada en la sala, a ver una película, eso es tiempo de calidad. Ir al parque a jugar pelota, eso es tiempo de calidad. Y no estás gastando dinero. ¿Me explico? Y eso tiene muchísimo más peso que los excesos. Imagínate que los niños, si hay demasiados excesos, es como si los niños tuvieran, porque hay un libro sobre esto que se llama Vacío, que es justamente también de Ana Llenas. El libro se llama El Vacío porque Julia, la niña del personaje de la historia, un día le sucede algo y a Julia le sale un enorme hueco en la panza. Es un vacío, o sea, ves por aquí y transparente por acá, o sea, puedes meter la mano y sale por acá atrás, ¿no? Y ese vacío lo que representa es que algo le sucedió a Julia y entonces ahora Julia no sabe cómo llenarlo. Y de hecho en una parte del vacío ella le trata de poner muchos tapones. Y uno de esos tapones, entre otros que intenta, por ejemplo, como la comida, para ver si se tapa, pues justamente está el uso del exceso de los aparatos para llenar ese vacío. Pero bueno, un día Julia descubre que pues ese vacío siempre va a estar ahí, que cuando ella aprende a quererlo y a aceptarlo y a reconocer lo que está sucediendo, el vacío se va a hacer, pues quizá a lo mejor si estaba gigante, bueno, ahora va a estar muy, muy pequeño, porque el vacío nunca se cierra. Entonces es como si tuviéramos un vacío gigante y con los teléfonos o con estos excesos pusiéramos curitas a un vacío gigante. Entonces revisa si esos excesos son mis vacíos o es algo que quiero llenar, quizá a lo mejor también mi ausencia como padre en casa o de una situación que no puedo arreglar. A veces cuando los padres, por ejemplo, llegan a consulta porque se están divorciando o porque falleció un ser querido, no saben cuántos excesos dan a los niños para que los niños no sientan. O cuando las cosas están muy complicadas en casa entre los adultos. Una vez una mamá me dijo, Mónica, reseteale el cerebro, literalmente bórrale al padre de la cabeza. Yo digo, mamá, ojalá pudiera hacerlo, pero no se puede. Que le va a doler a tu hija, mucho le va a doler. Y qué bueno, porque está aprendiendo muchas cosas. Hace días llegó una mamá porque falleció la perrita de la niña y el abuelo ya está aquí negociando para que llegue otra perrita a la casa y la mamá me pregunta y yo, no abuelo, detente, deja que la nieta llore, que esté triste y que, o sea, es normal y está bien. Cuando se le pase a la niña esta tristeza que otra vez platicábamos, es un vacío grande, estamos poniendo un curitas, o sea, estamos desaprovechando esta enorme oportunidad que tenemos de que los niños aprendan a temprana edad muchas cosas que van a necesitar de manera necesaria, sí indispensable en su etapa adulta. Entonces, en lugar de dar tantos excesos, mejor acomoda tiempo de calidad para estar con tus hijos. Y yo me atrevo a prometerte que con esto vas a ayudar por mucho a bajar los excesos en casa, ¿ok? Y la otra, por favor, papá, enseña el manejo de la frustración. Yo ahorita te platicaba que la frustración es muy buena, que ayuda mucho a los niños porque el siguiente nivel es resolver. Y de hecho, la frustración, que es el cómo me siento frustrado porque no lo logré, pero luego ya me tranquilicé y bueno, ya el día es el día siguiente y entonces voy a empezar a buscar soluciones. Eso se llama resiliencia. Y eso no lo enseñan en la escuela y como padres tampoco nos lo enseñaron. Claro, a nosotros los golpes de la vida y la infancia quizá a lo mejor como nosotros la tuvimos, la aprendimos de una manera quizá dura. Pero bueno, a nuestros hijos hay que darles las herramientas. Y la verdad es que un niño o un adulto resiliente por mucho, pues va a sobrevivir en la etapa adulta y va a sobrevivir un niño en lo que le toca vivir en su rutina. Y la resiliencia, no estoy hablándote de situaciones complicadas como ahorita te platicaba la muerte de un ser querido, aunque sea la mascota. Pero estoy hablando, bueno, perdiste tu juguete, bueno, se te cayó el lunch, bueno, no trajiste tu lápiz, eso es resiliencia. ¿Y cómo lo vas a resolver? Eso hay que enseñarlo en casa, ¿ok? Y ya para terminar, límites y rutinas, papá, por favor, ¿ok? Muchos de los excesos que damos en casa es porque los niños no tienen límites. O sea, si un papá que pone límites no tiene excesos en casa. Punto. ¿Ok? De hecho, muchos de los papás están haciendo bien su chamba y cuando llegan a casa, a consulta, perdón, se dan cuenta y dicen, ay, Mónica, yo lo hago, pero no sabía que así se llamaba. O a lo mejor yo lo hago y yo pensé que no funcionaba, claro, pero no sabía, no he sido constante. Lo voy a volver a retomar. ¿Okay? Muchos de los padres, otra vez, que de verdad tienen límites en casa, rutina, estructura, los excesos están fuera. Quizá a lo mejor de repente a veces les va en alguna situación, porque a lo mejor una mamá dice, bueno, Mónica, es que
si mi hijo ve una película de hora y media, pues me garantiza que mi hijo va a estar sentado. Y es el tiempo que a lo mejor yo cocino rápido y me meto a bañar y ando corriendo. Bueno, Mónica, no me hace muy feliz, pero es lo que tengo, ¿ok? Está bien. Entonces, cuando la televisión se apague, vuelve otra vez a conectar con tu hijo, ¿ok? Y de verdad que los niños gustosos apagan la televisión y se vuelven a conectar al mundo real. ¿Ok? Y los adultos, y ya con esta voy a cerrar, los adultos es bien importante que tú como adulto, yo entiendo que quizá a lo mejor muchas veces ya los padres llegan muy cansados, muy agotados del comportamiento que tienen los niños cuando ya hay un exceso. Y es muy agotador. Y ahí es cuando más autocontrol y calma necesitamos de nosotros mismos para manejar la situación. ¿Ok? Y justo con esto también es que vayas por un lado el autocontrol y la calma para que puedas manejar la situación, pero por otro necesitas ser firme cuando empiezas a construir límites y rutina. Con rutina me refiero, ¿qué vas a hacer durante la mañana? O sea, antes de salir de la escuela para tus hijos, ¿cómo los vas a preparar? Ordena ese tiempo, ordena en la tarde después de llegar de la escuela, ordena antes de ir a dormir. Que todo tenga un orden, o sea, no puedes hacer tarea a las 3 de la tarde y mañana a las 10 de la noche y el otro día no hacer nada y después exigirle a tu hijo que la haga perfecta, pero no hay un orden cuando se sientan. ¿Me explico? Eso es orden y la constancia es que vayas despacio y lo puedas lograr. Cuando otra vez ahora sí que te cuadras todo en casa con la dinámica que tú necesitas, no hay cabida para los excesos, ni siquiera te alcanza el tiempo. Y menos el dinero, porque empiezas a ser más ordenado en tus gastos y empiezas a darle prioridad otra vez a lo que es necesario y lo que es indispensable. ¿Ok? Así que, pues bueno, aquí tengo a Silvia Molina que dice, qué buen tema. Jessica Fernanda dice, hola, yo utilizo un rincón lúdico donde tengo las figuras de las emociones. Súper bien, Jessica. De hecho, el otro día estaba viendo de una maestra que ella, lo voy a compartir aquí. Ella es maestra y ella le llamaba la canasta, algo así de la calma. Y puso mucho material como de lo más reciente que mucho me llamó mucho la atención porque yo no tengo mucho de ese material. Y justamente es eso, tener ahí esas figuras para poder descargar cuando hablamos de la gestión emocional. Dice, sería la inteligencia interpersonal ponerse en el lugar de la otra persona. Así es. De hecho, es la palabra correcta. Así que Giovanna Rangel dice, buenos días. Y por acá en psicología infantil no me dejaron comentarios. Pero bueno, les agradezco muchísimo que me hayan acompañado. Yo espero que esta información haya sido de gran ayuda y que por favor compartan para que pues otros padres estén en el mismo canal. Si tú como mamá pues viste este video, por favor compárteselo a papá. Si de repente sientes que la abuelita te ayuda a cuidar al niño, por favor también pónselo. Si el tío, etcétera, quien te ayuda en casa, por favor, para que todos estemos en el mismo canal y que tú como papá o mamá empieces a acomodar lo que es importante para ti, tu estructura, le vas a ayudar muchísimo a tu hijo. Ya hoy te hablé de muchas limitaciones y creo que esta parte de los excesos, ahora sí que no puedo destacar que haya un beneficio, que haya algo positivo de aprendizaje, realmente no. Lo único que te puedo decir es que el amor para nada, por mucho, ese no se condiciona. O sea, el amor es yo te amo, hija, todo mi amor, pero no estoy de acuerdo con este comportamiento. O sea, ahí estoy poniendo un límite y no tiene nada que ver el amor que yo siento por mi hija. Yo te platico que con mi hija mayor, de repente a veces ella, cuando yo le llamo la atención en algo o le recuerdo que hay que hacer algo, ella lo suele tomar como crítica. Y ella me dice, mamá, es que tú me criticas mucho. No, esto no es crítica. Y yo trato de explicarle qué es la crítica. Y lo que yo le estoy diciendo es recordándole lo que ella debe de hacer, que no le gusta escucharlo o que se lo dije en un momento para ella que pues estaba más irritable, eso es otra cosa. Y muchas de las cosas yo te decía que yo soy mamá y mis hijos como hijos de psicóloga, pues claro, o sea, yo tengo las mismas batallas con mis hijos, las mismas que las tuyas. Y mis hijos, mi hija adolescente es una adolescente como cualquier otra. Y ella defiende su punto y yo también, mi hija, yo soy tu cuidadora y soy tu tutora y hasta que tú seas mayor de edad y vamos a ver después, yo voy a cuidar de ti y yo voy a decidir por ti porque ese es mi trabajo ahora. Y lo hago con todo mi amor, aunque ahorita tú no lo entiendas. Y muchas sí las entienden y otra cosa es donde de repente batallamos porque pues es una necesidad para ella, no para mí, pero estamos aquí haciendo como un punto de equilibrio. Lupita Jiménez dice, muchas gracias, yo soy abuela y cuido a mi nieta en lo que mami trabaja. Lupita, pues bienvenida. Saludos desde Pachuca, Lupita. Pues qué bueno que estás por acá también porque
seguramente no me dejarás mentir que de repente consentimos, bueno, consienten mucho a los nietos, pero no nos damos cuenta de los excesos. Y yo la verdad es que los abuelos sigan amando a los nietos, síganlos sí consintiendo, pero siempre tengan límites. O sea, siempre cuando sí y en qué momento no, para que los hijos no se desborden o que incluso a veces le pierdan el respeto a los padres o la autoridad también, porque esa es otra. Los adultos debemos de cuidar este rol como adultos y cuidadores. Irma González también dice: yo soy abuela y lo compartí con mi hija, gracias. Irma, pues bienvenida. ¿Ok? Así que pues nada, ahora sí, les dejo saludos gigantes y nos vemos la siguiente semana. Ya estarán viendo acá arriba en el apartado en la portada, el nombre de pues lo que vamos a estar viendo el siguiente martes, igual a las 5 de la tarde, el martes a las 10 de la mañana. Y pues compartan para que más padres estén al pendiente y que estén informados y todos estemos en el mismo canal. Ahora sí, nos vemos. Bye.